Las crónicas y las películas suelen mostrarnos la imagen más conocida de los vikingos tras una conquista. Los cuernos de hidromiel alzados, los cuerpos sudorosos que bailan alrededor del fuego, los cofres desbordados de oro y plata. Un festín ruidoso, casi salvaje, donde la victoria se celebra como si fuera eterna. Pero lo que nunca aparece en esas escenas de triunfo es lo que ocurre cuando las llamas se apagan, cuando el eco de los cánticos se disuelve en la noche. Allí comienza otra historia, mucho más oscura, que rara vez se cuenta. La historia de las mujeres nobles capturadas. Reinas, princesas, abadesas y esposas de caudillos que en cuestión de horas pasaban de ser pilares de un reino a convertirse en botín de guerra. Su destino no era un simple accidente de batalla ni un daño colateral. Era un plan calculado, una estrategia económica y política diseñada para quebrar al enemigo y alimentar la maquinaria de poder escandinava. Estas mujeres no eran vistas como sujetos, sino como recursos. Su valor no estaba en su linaje, sino en su capacidad de ser intercambiadas, explotadas o convertidas en piezas de un ajedrez brutal. Así lo dejaron plasmado las crónicas, que con frialdad las reducen a cifras, a líneas secas en los anales, como si se tratara de ganado en un inventario. Imaginemos un instante lo que significaba para ellas. El silencio tras los gritos de la batalla no traía paz, sino el inicio de una pesadilla. Una princesa podía despertar, no en su palacio rodeada de sirvientas, sino encadenada en la cubierta de un dracar, rumbo a un mercado de esclavos, donde su nombre sería borrado para siempre. La ironía es cruel. Cuanto más alta su cuna, más valiosa se volvía para sus captores. El rango se convertía en un precio, y la dignidad en una moneda de cambio. El mundo vikingo se sostenía en gran parte sobre esta práctica invisible. Mientras que la literatura posterior idealizó a los guerreros nórdicos como exploradores, colonos y comerciantes, la realidad es que buena parte de su riqueza se forjó en carne humana. En los puertos de Dublín, Hedeby o Birka, las mujeres capturadas se ofrecían como mercancía, y la supervivencia de estas sociedades dependía tanto de la sangre derramada como de los cuerpos apropiados. No era simplemente violencia, era economía, era política, era religión. Porque someter a las mujeres de un enemigo no solo alimentaba los bolsillos, también destruía símbolos sagrados y estructuras familiares enteras. Lo perturbador es que este patrón no pertenece únicamente al pasado. Si lo pensamos con frialdad, las guerras modernas también convierten a los civiles en cifras, los informes de víctimas en tablas impersonales. Ayer eran las princesas irlandesas o inglesas convertidas en thralls. Hoy son comunidades enteras reducidas a estadísticas, invisibilizadas detrás de la palabra colateral. La historia de aquellas mujeres capturadas por los vikingos resuena como un eco de lo que todavía seguimos viendo. La deshumanización sistemática cuando la guerra transforma al ser humano en recurso. Por eso, adentrarse en estas crónicas no es solo mirar hacia atrás, sino enfrentarnos con la crudeza de cómo el poder se impone sobre los cuerpos más vulnerables. Las celebraciones que nos venden como gloria esconden una segunda capa de realidad, una realidad de sangre, silencio y cadenas. Y es ahí, en ese contraste entre la música del banquete y el llanto ahogado de las cautivas, donde comienza este viaje. Un viaje que nos llevará por 7 historias de mujeres cuya suerte no fue romántica ni heroica, sino brutal y calculada. Historias que aún hoy nos obligan a preguntarnos: ¿cuánto vale una vida cuando el poder dicta las reglas? El año 821 aparece en los anales de Ulster con la frialdad de un registro contable. Etir fue saqueada por los paganos y se llevaron a un gran número de mujeres cautivas. Esa línea breve, casi indiferente, encierra un océano de dolor. Etir, hoy conocido como Howth, era un asentamiento importante en la costa irlandesa, a la entrada de la bahía de Dublín.
su ubicación lo convertía en un punto estratégico, y por eso fue blanco de una operación perfectamente calculada. No fue un ataque improvisado, sino una redada con un objetivo claro: obtener lo más valioso que podía ofrecer un territorio en el siglo IX: personas. Las mujeres capturadas fueron reducidas en un solo acto a la categoría más baja del sistema legal nórdico: thralls, esclavas sin nombre ni derechos. Allí donde antes habían sido esposas de nobles, hijas de jefes o guardianas de linajes, ahora eran mercancía. Su viaje comenzaba encadenadas en la cubierta de un drácar, apiñadas como carga humana, sometidas al hambre, la intemperie y la brutalidad de la travesía. Muchos no sobrevivían al cruce del Atlántico Norte, y esa mortalidad era parte del proceso. Solo las más resistentes llegaban a destino. ¿Y cuál era ese destino? Dublín, que pronto se transformaría en uno de los mayores mercados de esclavos de Europa Occidental. Allí eran clasificadas, tasadas, vendidas como si fueran ganado. Una joven sana podía alcanzar entre 12 y 20 onzas de plata, el equivalente a toda la producción anual de una granja modesta. El talento que antes les daba prestigio, tejer, curar, organizar un hogar real, ahora aumentaba su precio, convirtiéndolas en objetos más codiciados por comerciantes y colonos. Algunas eran revendidas hacia Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia, o incluso enviadas a los vastos circuitos de comercio que alimentaban al Imperio Bizantino y al Califato Abasí. El silencio de las crónicas es ensordecedor. No registran un solo nombre. No nos dicen quién era la joven arrancada de su casa, ni cómo gritaba la madre separada de sus hijos. Fueron borradas deliberadamente, convertidas en números dentro de la maquinaria de guerra. Y sin embargo, ese vacío mismo nos habla. La ausencia de voz es la prueba más clara de su sometimiento. Lo más inquietante es que este patrón de cosificación no murió con la Edad Media. El comercio de seres humanos sigue vivo, disfrazado bajo otras formas: trata de mujeres, explotación sexual, trabajo forzado. Ayer eran las hijas de Etir embarcadas hacia Dublín. Hoy son miles de jóvenes capturadas por redes criminales globales. La lógica es idéntica: reducir la vida a mercancía. Cuando miramos las ruinas de Howth y sentimos el viento que golpea sus acantilados, podemos imaginar aquellas naves acercándose con sus velas de franjas rojas y blancas. Para los vikingos, el botín no estaba en los cofres de plata, sino en los cuerpos vivos que gritaban al ser arrebatados de la costa. Y cada paso que daban esas mujeres, desde el embarque hasta el mercado, era la confirmación de que la guerra más cruel no se libraba con espadas, sino con cadenas. En medio del siglo X, alrededor del año 956, una redada vikinga quebró para siempre la vida de Melora, hija del rey irlandés Muirchertach. Su historia aparece en la Laxdæla saga, escrita 2 siglos después, pero cargada de detalles que revelan la crudeza de aquel destino. Capturada y llevada a un puerto de Noruega, Melora fue exhibida como mercancía entre gritos de mercaderes y olor a sal y sudor. Allí fue comprada por Hoskul Dala Colson, un poderoso caudillo islandés, que desembolsó 3 marcos de plata por ella, 24 onzas, una fortuna capaz de mantener a varias familias durante años. Con ese precio, no solo adquirió su cuerpo, sino también su silencio. Desde ese instante, la joven princesa se sumió en una estrategia desesperada: no pronunciar palabra alguna. La saga cuenta que durante el viaje a Islandia y durante años posteriores, nadie la escuchó hablar. Era considerada muda, y esa máscara de silencio se convirtió en su única armadura en un mundo donde todo lo demás le había sido arrebatado. El silencio era resistencia, una forma de conservar algo propio frente a un entorno que la reducía a concubina, a frilla. En su mutismo había una rebeldía invisible. Si no podía elegir su destino, al menos podía controlar su voz. Pero la verdad salió a la luz de manera inesperada.
Un día, Hoskuld la sorprendió junto al río, hablando en gaélico con su hijo Olaf, enseñándole las raíces de su sangre. De su boca brotó la confesión de quién era realmente, la nieta de un rey. Su identidad, cuidadosamente oculta, se reveló como un rayo. A partir de entonces, su posición en la casa mejoró, pero nunca dejó de ser cautiva. Jamás regresó a Irlanda y murió en tierras islandesas, extranjera en la tierra donde su hijo alcanzó gloria como Olaf, el pavo real. La figura de Melora encierra una paradoja brutal. La hija de un rey que terminó sirviendo como concubina, pero que al mismo tiempo logró que su linaje se mezclara con el de los poderosos islandeses. Es un espejo oscuro de cómo la violencia fundó genealogías enteras. Su silencio, al que los hombres de su tiempo dieron un significado de inferioridad, hoy puede leerse como un gesto de resistencia psicológica. Es lo que en la actualidad llamaríamos una estrategia de supervivencia en contextos de abuso. Callar para no perder la poca autonomía que queda. La tragedia de Melora no es aislada. Es un símbolo de cientos de mujeres que fueron arrebatadas de sus tierras y convertidas en el cimiento forzado de nuevas sociedades. En su historia, el amor no tuvo lugar. Lo que existió fue posesión, transacción y una perpetua nostalgia por un hogar que jamás volvió a ver. La saga la recuerda como un nombre en un pergamino, pero detrás de esas letras late un grito contenido que aún resuena, como si la princesa que eligió callar todavía hablara a través de la historia. En el otoño del año 870, las huestes del gran ejército pagano, comandadas por los célebres hijos de Ragnar Lodbrok, avanzaron hacia el norte tras arrasar buena parte de Inglaterra. Entre ellos marchaba Ivar el Deshuesado, estratega despiadado, y Halfdan, sediento de botín. Su objetivo era el monasterio de Coldingham, situado sobre un acantilado que dominaba el mar del norte. Era un lugar sagrado y frágil a la vez. Allí convivían monjes y monjas en una comunidad doble, entregados a la oración y la vida ascética. La abadesa que lo dirigía, conocida en los relatos como Ebe la Joven, comprendía bien lo que significaba la llegada de los vikingos. Los rumores de violaciones, saqueos y profanaciones corrían como viento helado. Para aquellas religiosas, la violación no era solo una herida física. En su visión profundamente cristiana, era una mancha que contaminaba el alma misma. Morir podía ser martirio, pero ser forzadas era, a sus ojos, peor que la muerte. Ante la inminencia del desastre, Ebe tomó una decisión radical. Reunió a las monjas en la sala capitular y allí, con un gesto que parecía una locura, se cortó la nariz y el labio superior con una cuchilla, transformando su rostro en un grito sangriento. Su orden fue clara: desfiguraos, haced de vuestro cuerpo un espanto para los bárbaros. Una a una, las hermanas siguieron su ejemplo, convirtiendo la sala en un lugar de dolor autoimpuesto. Lo que buscaban no era salvar sus vidas, sino arrebatar a los invasores el placer de su dominación. Cuando los vikingos irrumpieron, no encontraron víctimas temblorosas, sino un grupo de mujeres que habían decidido desafiar el deseo de sus captores con un acto de horror voluntario. Enfurecidos al ver frustrado su botín, los guerreros no mostraron compasión. Apilaron madera contra los muros y prendieron fuego al edificio entero. Las monjas, en lugar de entregarse al ultraje, eligieron arder junto a su convento. Ese acto nos confronta con una paradoja estremecedora. Las religiosas de Coldingham no eligieron entre vida y muerte, sino entre dos formas de morir. Y su sacrificio nos recuerda hasta qué punto el cuerpo de la mujer ha sido campo de batalla, un territorio disputado donde se libra no solo la guerra militar, sino la guerra espiritual y simbólica. Lo que hicieron Ebe y sus monjas tiene ecos incluso hoy. En muchas partes del mundo, mujeres siguen tomando decisiones desesperadas para proteger su dignidad frente a la violencia sexual en conflictos armados.
El fuego de Coldingham es, de alguna forma, el mismo que aún arde en campos de batalla modernos, donde el cuerpo femenino sigue siendo utilizado como arma de guerra. Cuando el humo se disipó, las cenizas del convento se mezclaron con la tierra del acantilado. El mar rugía abajo, indiferente, y el viento arrastraba consigo el último aliento de aquellas mujeres. No dejaron descendencia, no dejaron linaje. Dejaron en cambio una lección cruel, que incluso, frente a los más feroces invasores, la resistencia puede adoptar formas inimaginables, aunque esa resistencia consista en elegir el fuego antes que la humillación. Durante los primeros años del siglo XI, Inglaterra vivía en un estado de asedio constante. El rey Ethelred, apodado el Indeciso, intentaba contener a los invasores daneses, pagando sumas cada vez más altas de Danegeld. Pero lo que concebía como un precio por la paz se transformó en un incentivo para nuevas incursiones. Así, en septiembre de 1011, una gran fuerza vikinga, comandada por Thorkel el Alto, puso sus ojos en la ciudad más sagrada del reino, Canterbury, el corazón espiritual de Kent. La resistencia duró 20 días. Hombres y mujeres se aferraron a las murallas, confiando en que la fe y el coraje bastarían. Pero la traición surgió desde dentro. Un hombre llamado Elfmaer, cuya vida había sido salvada años antes por el arzobispo Elfhea, abrió las puertas a los invasores. La ciudad cayó como un cordero desgarrado. Las crónicas anglosajonas describen con frialdad lo que siguió. Los soldados daneses incendiaron casas, asesinaron a gran parte de la población y profanaron la majestuosa catedral de Cristo Iglesia. Sin embargo, no todas las vidas fueron apagadas en ese instante. Algunas fueron preservadas por su valor económico y político. Entre ellas estaban Leofruna, abadesa de St. Mildred, y Elfaifu, una noble de alto rango. También fueron capturados el propio arzobispo Elfhea y otros líderes eclesiásticos. La sangre de los campesinos no valía, pero la de los nobles era moneda de negociación. Estas mujeres se convirtieron en piezas de un tablero mucho más grande, rehenes en un juego de poder entre un reino debilitado y un ejército hambriento de plata. Los meses siguientes fueron de cautiverio. En oscuros campamentos, custodiadas como tesoros vivientes, las mujeres de Canterbury no sabían si acabarían vendidas, ejecutadas o devueltas a cambio de rescates colosales. Su libertad dependía de la plata acumulada en cofres, de la voluntad de reyes y caudillos, no de la fe que habían profesado ni de la dignidad que alguna vez habían encarnado. El arzobispo Elfhea se negó a permitir que se pagara por él, alegando que la Iglesia no debía comprar la libertad con el oro de los pobres. Esa resistencia le costó la vida. En un banquete, los daneses ebrios lo apedrearon con huesos de animales hasta rematarlo con un hacha. Su martirio quedó registrado. En cambio, el destino de las mujeres fue más silencioso. Cuando al fin se pagó un rescate de 48.000 libras de plata, una suma descomunal, su liberación estuvo incluida en la transacción, como un apunte más en la contabilidad de la guerra. El contraste es brutal. Mientras el martirio masculino se celebró como símbolo de fe, la experiencia femenina se borró casi por completo. Ellas sobrevivieron, sí, pero en la sombra, convertidas en moneda que compró la retirada temporal de los invasores. Ni heroínas ni mártires, solo cifras negociadas. Este episodio revela una verdad incómoda. En Canterbury, como en tantas otras ciudades, las mujeres nobles no fueron asesinadas porque su vida tenía un precio concreto. Eran demasiado útiles muertas y demasiado valiosas vivas. Su destino fue el de tantas rehenes a lo largo de la historia, permanecer a la espera, reducidas a fichas de un tablero donde nunca pudieron mover sus propias piezas. Mientras el gran ejército pagano devastaba monasterios en Northumbria y Bernicia, otra fuerza vikinga, encabezada por Olaf el Blanco y su aliado Ivar,
dirigía su ambición hacia el oeste. Su objetivo era la fortaleza más imponente del reino de Strathclyde, Alt Clwyd, el actual Dumbarton Rock. Esta mole volcánica se alzaba casi inexpugnable sobre el río Clyde, un símbolo de resistencia que durante siglos había protegido a reyes britanos y a sus familias. Durante 4 meses, los atacantes sitiaron la roca sin poder escalar sus muros. Fue entonces cuando recurrieron a la estrategia más cruel: cortar el suministro de agua. Día tras día, bajo el sol y la lluvia, los defensores sentían cómo sus pozos se secaban y su garganta se agrietaba. El hambre podía resistirse con raciones menguantes, pero la sed era implacable. Después de 120 días, los muros que no habían caído por la espada fueron derribados por la ausencia de agua. Los habitantes de Dumbarton se rindieron, no ante el acero, sino ante la sequía. Lo que siguió fue una de las mayores deportaciones de la era vikinga en las Islas Británicas. Olaf e Ivar llenaron 200 barcos con tesoros y con personas, hombres, mujeres y niños convertidos en botín humano. Entre ellos estaba el propio rey Ardgal, su esposa y las damas de su corte. El monarca sería ejecutado más tarde en Dublín, por instigación de Olaf, para eliminar cualquier futuro rival. Su familia, mientras tanto, se disolvió en la vasta red del comercio esclavista. Para las mujeres nobles de Strathclyde, el rango dejó de tener sentido. El título de reina o princesa ya no pesaba más que el precio que alcanzaban en un mercado. Lo que antes representaba linaje, ahora era solo un dato en la transacción. Y esa transacción no era un accidente, era la meta. La captura de personas fue el verdadero motor de la campaña, más rentable que cualquier saqueo de oro. Las crónicas hablan de un gran botín en gentes, expresión que hiela la sangre. Esa reducción de seres humanos a plural genérico revela la lógica fría del poder. No importa quién eras, sino cuántos representabas. En esa operación, la identidad fue borrada en masa, y lo que quedó fue un cargamento de cuerpos encadenados rumbo a Dublín. Si trasladamos esta imagen al presente, descubrimos un eco perturbador. Hoy, en los conflictos modernos, la deportación y el desplazamiento forzoso siguen siendo armas de guerra. Ayer fueron los habitantes de Dumbarton. Hoy son poblaciones enteras convertidas en refugiados. Estadísticas que ocultan tragedias individuales. El mecanismo es el mismo: quebrar a un pueblo arrebatándole no solo su tierra, sino a su gente. La caída de Dumbarton no fue solo un episodio militar. Fue el epitafio de un reino que murió de sed y cuyos herederos fueron vendidos como ganado. Sobre la roca que parecía invencible, quedó escrito que ninguna muralla puede resistir cuando el agua se agota y la dignidad se convierte en moneda. La colonización de Islandia suele narrarse en clave heroica. Hombres valientes que abandonaron Noruega en busca de libertad. Exploradores que fundaron granjas en un territorio virgen. Sin embargo, los textos más antiguos, como el Landnámabók o Libro de los Asentamientos, revelan otra verdad más sombría. El nuevo pueblo islandés fue levantado sobre los cuerpos de mujeres robadas en Irlanda y Escocia. Los relatos cuentan cómo jefes noruegos, antes de partir hacia el norte, realizaron incursiones en las costas del Atlántico celta. Allí capturaban a mujeres de linaje noble y las obligaban a acompañarlos en el exilio. La historia de Ingólfur Arnarson, considerado el primer colono de Reykjavik, y la de muchos de sus contemporáneos, está atravesada por estas expediciones de rapiña. Entre las cautivas mencionadas aparece Rafgríðr, una joven noble irlandesa, arrancada de su tierra y entregada como esposa forzada a un guerrero. Otro jefe, Ketil el Necio, fundó su asentamiento en Kirkjubber, con descendencia proveniente de mujeres igualmente capturadas. La arqueogenética confirma lo que los manuscritos sugieren, mientras que la mayoría de los varones fundadores de Islandia eran de origen escandinavo.
Hasta un 63% de las mujeres provenían de linajes irlandeses y escoceses. Es decir, el rostro materno de Islandia no era vikingo, sino celta. Esa mezcla, sin embargo, no fue fruto de matrimonios elegidos, sino de violencia sistemática. Detrás de cada apellido islandés hay un eco de gritos ahogados, de mujeres trasladadas contra su voluntad para criar a los hijos de sus raptores. La paradoja es amarga. Esas mujeres, esclavizadas en vida, terminaron siendo las verdaderas madres de una nación. Su sangre corre en las venas de casi todos los islandeses modernos, pero sus nombres quedaron en el olvido. En lugar de inscripciones en piedra o sagas heroicas, lo único que dejaron fueron mitocondrias, rastros invisibles en la genética. Fueron fundadoras involuntarias, cimentando un país que nunca eligieron habitar. Este fenómeno nos obliga a reflexionar sobre la construcción de las naciones en general. Islandia no es la excepción, sino un espejo extremo. Muchos estados modernos fueron edificados sobre el despojo, la esclavitud o la colonización. Cambian los escenarios, pero la dinámica se repite. Pueblos enteros surgen gracias al sacrificio de los más débiles, que raramente figuran en las crónicas oficiales. En la memoria islandesa actual, los vikingos son recordados como colonos orgullosos, pero la otra mitad de la historia, la de las mujeres capturadas, sigue en penumbra. Sin ellas, la sociedad islandesa no existiría. Con ellas, el relato épico se tiñe de horror. La libertad de unos se sostuvo en la esclavitud de otras. Y esa es quizás la verdad más incómoda. Que bajo la nieve pura de Islandia, late un suelo empapado en lágrimas y sangre extranjera. En 1904, unos arqueólogos que trabajaban en Vestfold, cerca del fiordo de Oslo, abrieron un túmulo funerario y desenterraron lo que se convertiría en la joya más espectacular de la arqueología vikinga, el barco de Oseberg. Un navío de roble de más de 20 metros, tallado con dragones y serpientes, rodeado de tesoros inimaginables. Trineos ceremoniales, tapices, cofres, camas, caballos y perros sacrificados para acompañar a su dueña al más allá. Todo apuntaba a un entierro real, un despliegue de poder y riqueza destinado a impresionar incluso después de la muerte. Dentro de la cámara funeraria descansaban dos esqueletos femeninos. El primero de una mujer anciana entre 70 y 80 años, aquejada de cáncer, probablemente una reina o sacerdotisa de altísimo rango. El segundo, de unos 50 años, durante mucho tiempo fue interpretado como el de una sierva fiel que eligió acompañar a su señora al otro mundo. Pero los análisis modernos ofrecieron un giro perturbador. Su ADN no correspondía a linajes escandinavos. Pertenecía al haplogrupo U7, común en regiones alrededor del Mar Negro e Irán. Además, los isótopos en sus huesos mostraban un cambio brusco en la dieta, pasando de alimentos pobres a proteínas ricas propias de la élite nórdica. La conclusión es inquietante. Aquella mujer no era escandinava. Probablemente había sido una noble extranjera, capturada en una redada lejana, arrancada de su tierra y convertida en sirvienta de la poderosa dama de Oseberg. Su vida, que pudo haber comenzado en palacios orientales, terminó en Noruega como propiedad, y cuando su dueña murió, su destino fue sellado. Fue sacrificada para seguir sirviendo en la tumba. El fastuoso entierro no la honraba a ella, sino a su ama. En la cámara funeraria, su cuerpo no representaba fidelidad, sino la posesión absoluta llevada hasta la eternidad. El barco de Oseberg, símbolo de gloria nacional para muchos noruegos modernos, guarda así una contradicción feroz. La belleza de sus tallas encierra la violencia de un sistema que convertía vidas en objetos, incluso más allá de la muerte. Aquella segunda mujer es la encarnación de miles de cautivas cuyos nombres nunca fueron registrados, cuya sangre fue utilizada como engranaje del poder vikingo y cuya muerte no supuso liberación alguna. La arqueología confirma lo que las sagas callan.
La edad vikinga no fue solo exploración y comercio, sino un entramado de esclavitud y sacrificio humano. Y lo que resulta más perturbador es que ese mecanismo no ha desaparecido. Hoy seguimos viendo cómo los más poderosos exhiben riqueza construida sobre la explotación de otros, cómo los débiles son sacrificados simbólicamente para sostener el prestigio de quienes mandan. El barco de Oseberg, con sus maderas doradas y sus cadáveres silenciosos, se convierte así en un espejo oscuro de nuestra propia civilización. Con esta última historia, regresamos al punto de partida. Detrás de cada festín de victoria, detrás de cada canto de conquista, había mujeres reducidas al silencio, al exilio o al sacrificio. Ellas fueron la moneda secreta de la era vikinga, la otra mitad de la historia que rara vez se recuerda. Y quizá el verdadero eco de esas vidas robadas no está en las sagas ni en los museos, sino en la pregunta que nos dejan. ¿Qué civilización puede llamarse gloriosa si sus cimientos están hechos de cadenas y cenizas?